El panel, no sé si habrán visto, está compuesto por Cristina Basombrío, por Marcelo Alegre y por Fabián Bosover. Nosotros pensamos esta charla con una apoyatura también de una exposición, que no sé si habrán tenido oportunidad de verla, que está en el salón de adelante, que se llama Alfonsín Lector y Escritor, que tiene que ver justamente con una selección de la biblioteca personal de Raúl Alfonsín, en donde a través de distintos ejes temáticos destacamos, por un lado, los subrayados, las marcas de lectura, para ver los temas de interés que él tenía, y por el otro también destacamos todo lo que tiene que ver con las dedicatorias que nos sirven para trazar las redes de sociabilidad que tenía Raúl Alfonsín, que eran, la verdad, muy diversas, y que nos encontramos con dedicatorias tal vez más esperables, más obvias, como la de Pablo Giussani, que era un amigo, pero también nos encontramos con algunas que eran tal vez más sorpresivas, como la de Ernesto Laclau, que le mandó el libro La razón populista, que bueno, muchos sabrán que Raúl Alfonsín, si bien no tenía ningún encono personal, claro, con Laclau, pero sí que él trataba de refutar permanentemente sus tesis de adosonamiento del populismo. Bueno, les decía que están con nosotros Cristina Basombrío, que es una investigadora que desarrolló su tesis justamente sobre el Grupo Esmeralda y sobre el Grupo de Nino. Es de la Universidad de 3 de Febrero y es también amiga de la biblioteca porque ya había venido como investigadora acá alguna vez, hace unos años. Marcelo Alegre, que era de los más jóvenes del Grupo de Nino, que bueno, él nos va a contar un poco de qué se trataba eso, que para resumirlo y no pisarme con él, solamente voy a decir que era el grupo que tuvo que ver con el andamiaje teórico de los juicios a las juntas militares, y Fabián Bosover, que era también miembro de la camada más joven de lo que se conoce como Grupo Esmeralda, que tenía como referentes a Portantiero, Aricó, de Ípola y otros intelectuales más de los años 80. Así que bueno, los dejo con ellos y bueno, espero que puedan disfrutar de la charla, de la radio abierta que viene después, que al término de la charla sobre rock y democracia, que funciona en el otro salón, y bueno, puedan disfrutar lo que les propusimos este año en la Noche de los Museos en la biblioteca, y puedan también, si pueden, colaborar para que sigamos sosteniendo este espacio, que la verdad que es muy difícil y se hace con mucha voluntad y militancia, pero a veces no alcanza. Y bueno, ahí en la mesa de adelante tenemos algunas cosas para que se puedan llevar algo lindo de recuerdo, también algo con contenido, porque también hay algunos libros, y a nosotros nos sirva también para seguir sosteniendo este espacio y poder llenando de creatividad y promover otras charlas y otros encuentros como este. Así que bueno, muchas gracias. Los dejo con Cristina. Muchísimas gracias y ante todo agradecer a la casa por la invitación y especialmente a Leandro, y decirles que para mí es un honor compartir este panel tanto con Marcelo como con Fabián, a quienes conocí en la factura de mis trabajos de investigación, tanto del Grupo Esmeralda como del Grupo Nino, y recoger algunas cuestiones para empezar esta charla del panel anterior, al cual no pude escuchar en su totalidad porque llegué un poquito más tarde, pero esta cuestión que planteaba el panel anterior de la ruptura con el periodo previo, ¿no? Con esta dictadura cívico-militar tan tremenda, con consecuencias tan nefastas, que significó el gobierno de Alfonsín y su gran triunfo electoral del 30 de octubre de aquel año 1983,
y también recuperar algunas cuestiones que también plantearon las anteriores panelistas, respecto de los proyectos que Alfonsín o que el gobierno de Raúl Alfonsín presenta en cuanto a igualación de hijos matrimoniales, extramatrimoniales y demás, porque todo eso tiene que ver con el vínculo que él supo forjar con los intelectuales. Verdaderamente considero que hubo muy pocos ejemplos, sobre todo en la vida política argentina del siglo XX, en que se dio una relación tan estrecha entre intelectuales y poder. Lo interesante del vínculo intelectuales-poder es la tensión permanente que hay entre ese mundo de las ideas, en ese mundo de creación de saberes, ese mundo de utopías y el mundo de la praxis política, ¿no? Con las dificultades que la realidad política trae aparejada para la propia práctica, ¿no? Entonces, en ese marco tan complejo y demás, Alfonsín abre las puertas al mundo intelectual. Y uno se pregunta, ¿por qué fue posible esto? ¿Y por qué tantos grupos de intelectuales, e incluso intelectuales de modo individual, sin pertenecer a un grupo determinado, se sintieron atraídos e hicieron una opción por Alfonsín, ¿no? Y más allá de sus discusiones, porque no siempre estuvieron de acuerdo y hubo discusiones y muchas veces muy fuertes, permanentemente lo comprendieron, lo apoyaron hasta el final, hasta su renuncia anticipada en aquel junio del año 89, ¿no? Entonces, para presentar esta charla, me gustaría decirles que Alfonsín no estuvo exento de un clima de época que se viene gestando. Una de las panelistas anteriores hablaba de un proceso de construcción en el proyecto político alfonsinista. Y estoy totalmente de acuerdo, Alfonsín está pensando en la década del 60, en la década del 70, resignificando muchas de las categorías del Partido Radical, pensando que el partido debía abrirse, debía ser un partido más flexible, con una discusión interna mucho más fuerte, discutiendo mucho con la conducción balvinista, ¿no? Y es en el año 1972 cuando él comienza a forjar su proyecto, que luego terminaría convirtiéndose en el Movimiento de Renovación y Cambio, con un mensaje fuertemente progresista, ¿no? Y cada vez más, a medida que transitaba la etapa de la última dictadura, con un mensaje muy crítico, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, uno de los principales dirigentes partidarios que de lleno abre el vocabulario y empieza a utilizar la categoría de derechos humanos, que se opone a las violaciones que está cometiendo la dictadura. Un Alfonsín, además, que es uno de los pocos políticos que rechazó desde el vamos la guerra de las Malvinas, ¿no? Y entonces es en ese marco, ¿no?, en donde él está pensando desde hace tanto tiempo, que en el año 1981 escribe el famoso libro La cuestión argentina, donde él se propone llevar a la práctica una nueva política. Y estoy hablando en palabras textuales de Alfonsín, nueva política. ¿En qué consistía esa nueva política? Bueno, consistía en recuperar del irigoyenismo cierta concepción de la política como reforma moral, pero superaba la cuestión facciosa del irigoyenismo, partiendo de la base de que esa nueva política debía ser o estar abierta a la pluralidad, al disenso, al respeto por el otro y a revalorizar la democracia. Y este concepto de democracia, ¿no?, pensemos que Alfonsín vence en el año 83 con un consenso social que adhiere a la democracia en rechazo al autoritarismo, ¿no? Y esta concepción democracia versus autoritarismo está tiñendo todos los debates intelectuales de la época y nos muestra un Alfonsín que está al tanto del debate intelectual de la época y que en gran parte por eso recurre al intelectual, ¿no? Los dos grupos de los cuales formaron parte tanto Marcelo como Fabián venían de corrientes ideológicas distintas.
del cual formó parte Marcelo, que lideraba el gran intelectual que fue Carlos Nino. Venía del mundo del derecho, del mundo de la filosofía política, venía del liberalismo igualitario. Fue un grupo fuertemente unido a partir de las ideas de Nino, que le supo transmitir una fuerte cohesión y una defensa de ese liberalismo igualitario, constructivista, opuesto al positivismo, opuesto a la neutralidad, defensor de, a partir de los principios de autonomía, inviolabilidad, dignidad de la persona, enriquecimiento del debate democrático, le supo transmitir que los derechos individuales no se riñen con los derechos sociales y que en definitiva una de las principales tareas del Estado consiste en brindarles a los individuos una igualación en cuanto a sus capacidades y en cuanto a sus posibilidades, ¿no? Para lograr desarrollar plenamente su autonomía. Y en cambio, el grupo al cual perteneció Fabián viene del mundo del socialismo, donde ideológicamente, para confluir con Alfonsín, lo que tuvieron que hacer fue repensar sus categorías de izquierda. Y también quienes participaron del Grupo Esmeralda vienen haciendo toda una resignificación de categorías de izquierda desde la década del 50, de la década del 60, del 70, ¿no? Y entonces cuando uno piensa en el año 1978, por ejemplo, en donde revistas intelectuales como Crítica y Utopía, dirigida por Francisco de Lich, como Punto de Vista, dirigidas por Altamirano y Sarlo, como Controversia, que los grupos que formaron parte, o muchos de los intelectuales que formaron parte del Grupo Esmeralda estaban trabajando en México, entre ellos Portantiero, de Ípola, etcétera, están pensando acerca de la democracia, están resignificando categorías de izquierda, están valorando la democracia y principios del liberalismo. Y es desde allí, sin abdicar de su posición socialista democrática, que este grupo hace la opción por Alfonsín y le brinda insumos. Uno podría decir hoy, bueno, ¿y qué le dejaron? Y le dejaron muchísimas cosas. Alfonsín, yo creo que enriquece su discurso a partir de los insumos ideológicos del Grupo Esmeralda y a partir también de los insumos del Grupo de Nino. Creo que ambos dos grupos, por más que quienes integraban el Grupo Nino estaban afiliados al radicalismo, siempre fueron mirados con cierta desconfianza por el partido, no los consideraban del todo radicales, tal vez porque no participaban de las internas. Recuerdo que a los integrantes del Grupo de Nino los llamaban los Ninos Boys, ¿no? Tampoco veían con buenos ojos muchas veces a los intelectuales del Grupo Esmeralda, pero sin embargo son muchas las cosas, son muchas las semillas que enriquecen el discurso y yo considero también la praxis política del presidente. Desde el punto de vista discursivo, pensemos que a partir de los insumos que le brinda el Grupo Esmeralda, se ponen por primera vez sobre la discusión política y el debate político en la Argentina cuestiones como informatización de la presidencia, tarea de encuestas cualitativas, sociopolíticas, ideas que Alfonsín va a transmitir en ese famoso discurso de Parque Norte, que también el panel anterior habló de este discurso, como idea de pacto, de garantías, de transformación, para lo cual era necesario la democracia participativa, la ética de la solidaridad, la modernización, ¿no? Discurso al cual también el Grupo de Nino le brinda, y yo recuerdo que un Roberto Gargarella, por ejemplo, que formó parte con vos del Grupo de Nino, participaba de las reuniones del Club de Cultura Socialista. Había si hay una constante que yo he tenido en las entrevistas con miembros de ambos grupos,
es esta cuestión de lo bien que se llevaban ambos grupos, aún viniendo del liberalismo y del socialismo. Lo que pasa es que, claro, confluían en que uno era el liberalismo igualitario y el otro era un socialismo democrático, ¿no? Entonces había mucha confluencia desde lo ideológico y colaboran juntos en la elaboración de este discurso. Brindan también sus insumos, los del grupo de Nino. Y esa idea de la defensa de la democracia también fue posible con estos insumos ideológicos. El grupo de Nino además brinda una serie de cuestiones referentes a políticas públicas que fueron importantísimas, porque no nos olvidemos que Nino primero es asesor presidencial, ¿no? Y que ya en etapa de campaña está trabajando con tantos dirigentes radicales y hombres de renombre en el derecho para pensar en la estrategia que llevaría a buen puerto el juicio a las juntas, lo que fue el problema de la justicia retroactiva y esa famosa ley de Viñones de, bueno, que solo Dios juzgue a los, no lo dice así, pero a los horrores de la dictadura, ¿no? Y bueno, y eso no se dio. Al mismo tiempo, en el 84, el grupo de Nino está trabajando en una serie de proyectos de leyes que luego serían sancionadas por el Congreso de la Nación, como ser la ley que abolió la censura previa, la ley de defensa de la democracia, la ley que pudo igualar los derechos de los hijos matrimoniales, de los extramatrimoniales, como se hablaba en esa época, cuestiones relativas a la patria potestad, ¿no? Y ya después, en el 85, cuando Alfonsín crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia, Nino asume como coordinador de ese consejo y el consejo presenta proyectos importantísimos, entre ellos el de reforma constitucional, el de reforma de la ley de radiodifusión, el de reforma del Código Procesal Penal, el de reforma universitaria, el de reforma del Banco Central, que la mayoría de ellos queda en la nada, pero sin embargo yo estoy convencida que no quedan en la nada. Y que aún muchas de las políticas públicas que toma el gobierno de Kirchner, por lo menos en la primera etapa, como fue la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, no hubieran sido posibles sin el quehacer previo de esta confluencia entre socialismo y liberalismo que Alfonsín supo plasmar en su praxis política, ¿no? Así que bueno, con esto cierro y le cedo la palabra a estos dos grandes hacedores de la reciente historia, ¿no? Muchas gracias, Cristina. La verdad que es difícil, ¿no? Tomar la posta con semejante presentación y reconocer en el espejo de la historia lo que modestamente uno ha recorrido como testigo, como observador, como modesto protagonista en algunos casos. Un agradecimiento especial para Edith y para Leandro por haber organizado esto, por haber puesto esta casa además en valor de nuestra historia política reciente y no tan reciente. Y un homenaje también a la memoria de Carlos Giacobone, padre de Leandro. Con quien compartimos, éramos tan jóvenes, ¿no? 35 años atrás, con quien compartimos tantos cafés, tantas comidas, tantas reuniones en las que claramente jamás hubiéramos imaginado que la historia iba a colocar lo que en aquellos momentos era apenas los cimientos de una posible experiencia de renovación y de bisagra histórica y de génesis de una democracia diferente para el país, iba a terminar fructificando de la manera que lo hizo, ¿no? Carlos Giacobone, Mario Monteverde, director de la revista Inédito, en la que escribía Raúl en los años 60, y bueno, y con Santiago Zenén González, que mandó los saludos del caso y está también
presente hoy, con él seguimos trabajando y escribiendo sobre nuestro presente, no solo sobre el pasado. Bueno, las raíces ideológicas del alfonsinismo se llamaba un poco la convocatoria de esta mesa, y a mí se me ocurrió un poco compartir con ustedes teoría y praxis de las ideas en la política, de la política en las ideas, algo que aprendimos a hacer juntos con Raúl Ricardo Alfonsín, de la manera en la que yo lo estoy haciendo acá, tomando notas de las ideas y los intercambios que surgen a partir de cierto orden del día o temática específica, se va construyendo un pensamiento colectivo. Y ese pensamiento colectivo fructifica como un taller de forja en algún punto, que nos deja pensando. Y esto fue un poco la historia en origen de esta, lo llamaría yo, génesis de una epopeya civilista en la Argentina hace 35 años. Es la construcción de un relato colectivo de la democracia. Una construcción cimentada en la memoria histórica, en la experiencia de lo que había sido y significado la última dictadura, en el aprendizaje, como bien lo señalaba Cristina, recogiendo la mesa anterior, de los fracasos democráticos previos en los años 60 y 70, y un conjunto de definiciones políticas con algunos principios o fundamentos éticos: no a la impunidad, no iba a ser igual en ese momento cómo se iba a encarar el futuro respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. El pluralismo como valor fundante de la democracia, la búsqueda de consensos y compromisos en torno a objetivos y principios comunes, acuerdos básicos y fundamentales, solía repetir Alfonsín. Era volver a la Constitución para marchar hacia una democracia plena, que significara retomar un camino interrumpido en el año 30 y frustrado luego sucesivamente en el 43, en el 55, en el 66 y en el 76. Distintas vertientes de pensamiento y tradiciones políticas fueron convergiendo, se fueron sumando detrás de esas banderas, de esas ideas, de esas convicciones. No había un ideario común, no había una plataforma programática cerrada, no era retomar banderas y momentos truncos, pero no existía en ese momento una hoja de ruta sobre cómo se iba a encarar el futuro inmediato. Y antes que nada, necesario situarse en esa época, quienes estábamos en esos tiempos y quienes no los vivieron. Aquí hay también gente que no había nacido en ese momento, ¿no? Era el país y el mundo de aquellos años 80 sin computadoras, sin teléfonos móviles, sin ONGs, por cierto, sin democracia. Era un mundo en el que esperábamos al día siguiente para leer en el diario lo que había pasado hoy. Era un mundo, una región, un país que estaba rodeado de dictaduras militares en la región y en un contexto internacional de Guerra Fría. Un mundo en el que no se hablaba de globalización ni estaban tipificados como delitos de lesa humanidad los crímenes masivos que cometían los regímenes dictatoriales. Teníamos atrás, en lo inmediato, la Guerra de las Malvinas como punto de inflexión. Y en un año la retirada de la dictadura y la desembocadura electoral que llevaría al inesperado triunfo de Raúl Alfonsín. Yo recuerdo muy vívidamente, y hay aquí protagonistas que estaban ya en ese momento al lado de Raúl y arriba del palco, cuando él llega a la Federación de Box, un 14 de junio, si no recuerdo, 14 de julio de 1982, después de Malvinas, con el gobierno de Viñones, se levanta la veda política y el primer acto político partidario, antes de que se levante, fue el acto de Alfonsín. Y es el punto de arranque de esa campaña vertiginosa, incierta, que fue escalando
mes a mes, candidato de la Unión Cívica Radical, el líder del Movimiento Renovación y Cambio, que iría trascendiendo los límites partidarios para aglutinar una coalición mayoritaria durante aquellos meses. Y bien, las contradicciones fundamentales, los clivajes o líneas divisorias entre el pasado y el futuro. Se planteaba democracia o autoritarismo. Y Alfonsín decía, nuestra historia no es la de un proceso unificador, sino la de una dicotomía cristalizada que se fue manteniendo básicamente igual a sí mismo bajo sucesivas y variaciones de denominación, consistencia social, ideología, unitarios y federales, conservadores y radicales, peronistas y antiperonistas. Y decía, la Argentina no fue nunca una gran patria común, sino una conflictiva yuxtaposición de una patria y una antipatria, una nación y una antinación. Y esto era uno de los puntos en los que había que trabajar y que había que superar y a los que había que enfrentar. Y el otro clivaje, una república o un neocorporativismo, cómo se iba a construir un país diferente después de la dictadura, si iba a ser a partir del acuerdo entre los poderes fácticos existentes, y ahí viene la denuncia del pacto militar sindical, o iba a ser a partir de la construcción de una democracia ciudadana. Llega el sorprendente triunfo de octubre del 83, Alfonsín Martínez, la fórmula radical derrota a la fórmula Luder-Vittel por 52% a 40%, y la sorpresa de Alfonsín presidente. Hace 35 años, este mismo día, estaban reunidos en el Hotel Panamericano, pensando el futuro gobierno. ¿Con qué recursos contaba el presidente electo? Además de esa impresionante acogida ciudadana que lo acompañó en los últimos actos de campaña y que refrendó en las urnas lo que iba a ser ese sorprendente triunfo. Los hombres y equipos que lo acompañaban, correligionarios y compañeros de lucha política del Movimiento de Renovación y Cambio, Conrado Estorani, Raúl Borrás, Germán López, los jóvenes dirigentes de la Junta Coordinadora Nacional, Jesús Rodríguez, Federico Storani, Enrique Nosiglia, los veteranos dirigentes del partido que se suman, Juan Carlos Pugliese, Antonio Trócoli, más joven Fernando de la Rúa, y los aportes que se suman durante la campaña también, a los que Alfonsín va convocando, interesando, involucrando, desde partidos y agrupaciones también, o dirigentes sueltos que venían del socialismo o del conservadorismo. Malvinas había sido un gran Big Bang en ese sentido, un replanteo profundo de cómo estaban parados los dirigentes en ese mapa político cuando se levanta la veda política y empieza esa acelerada transición y esa retirada de la dictadura militar con esa ley de autoamnistía que se plantea como una suerte de defensa en la retirada de trincheras, pero que se iba a caer a partir de la convicción de Alfonsín de no dejar paso a una democracia condicionada y cautiva de la impunidad. Y entonces ahí sí también del socialismo, decía, del conservadorismo, gente que venía del exilio, y también del campo sindical, el movimiento de renovación sindical, que le aporta a Renovación y Cambio sectores del peronismo que se van sumando, sectores combativos, sectores de origen socialista y también del radicalismo en el movimiento obrero. Y ahí están también los equipos técnicos del Centro de Participación Política. Todo esto ocurría en estas manzanas, además, ¿no? Alrededor del Congreso, Avenida de Mayo, donde tenía el estudio Raúl. Decía el CPP, liderado, coordinado por Jorge Roulet, también una figura central en este núcleo de gente más cercana de Alfonsín, que tenía también inserción en el mundo profesional, académico.
Y por supuesto el CISEA, Dante Caputo, con Jorge Sábato, Francisco de Lich, desde Flaxo, desde Claxo, y la revista Propuesta y Control, la revista Crítica y Utopía, Aldo Neri, que estaba ya también trabajando en Propuesta y Control con Raúl, todo el tema vinculado con políticas sociales. Entre el 30 de octubre y el 10 de diciembre, que es lo que estamos atravesando en la evocación en estos días, 35 años redondos de esa transición, se va construyendo, se va conformando el equipo de gobierno que va a acompañar a Alfonsín. ¿Quiénes iban a ir a cada ministerio? ¿A quiénes iba a nombrar en el gabinete? Básicamente hombres que venían con una experiencia de gestión 20 años atrasada. Eran los hombres del gobierno de Ilia, 1963-1966. Y el país había vivido en esos 20 años vallas y alteraciones, vuelcos, derrumbes, catástrofes. Y claramente el estado que iban a encontrar Roque Carranza, Bernardo Grinspoon, Germán López, Facundo Suárez, no era ni de lejos lo que habían conocido en los resortes del poder 20 años antes. Enfrente tenía un peronismo derrotado y anclado en el pasado, un sindicalismo a la defensiva, resistencias y aprehensiones en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia y los grupos de influencia, en las élites tradicionales conservadoras, en otros ámbitos de poder, como el diplomático en la Cancillería, en la prensa tradicional. Sumémosle el panorama internacional a todo esto, Ronald Reagan y el Fondo Monetario en Washington, la intervención militar norteamericana en Granada un año antes, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, gobernados por dictaduras, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, y la herencia que había dejado la dictadura, ¿no? Los desaparecidos, la deuda externa, la pobreza. En esas condiciones, en ese cuadro de dificultades, arranca el presidente Alfonsín y conforma algunos grupos de trabajo adicionales, anexos, ad hoc, para acompañarlo en esta gesta que se iniciaba con destino incierto y pronóstico reservado. Eso sí, con la enorme algarabía y esa eclosión esperanzada de la sociedad argentina, pero con esta sumatoria de territorio minado. Y desde el principio, y esto ya es lo que conozco en forma personal desde muy joven, yo era estudiante, no había terminado la carrera de ciencia política, y me encuentro con un presidente decidido a atravesar ese presente incierto con la convicción de que era necesario construir un pensamiento estratégico que fuera más allá de la gestión, 2 pasos adelante, 3 pasos arriba, 4 pasos al costado, acompañándolo en la gestión del día a día, pensando libre y autónomamente sobre los problemas fundamentales, observando críticamente la gestión al mismo tiempo, muy lejos de lo que después se daría en llamar la construcción del relato o el lugar del intelectual orgánico que escribe lo que el príncipe quiere que se diga. Y de hecho así es como se conforma el grupo que después se va a llamar Grupo Esmeralda, ¿no? También la anécdota hace que uno le impresione que la historia se escribe a partir del final y no desde el principio, ¿no? Ponemos la historia en movimiento y la llevamos a los orígenes. Y concretamente yo recuerdo el día en el que nace el Grupo Esmeralda, que estaba lejos de ser un conspicuo cenáculo de gramscianos pensando en la toma del poder. Éramos una sumatoria de personas que nos reuníamos en una oficina en la semiclandestinidad de la calle Esmeralda 819 y había que enviar los papeles mecanografiados y algunos escritos a mano, manuscritos, a Balcarce 50, y venía una moto a buscarlos
Y recuerdo el día en el que con la secretaria y yo ahí cerramos ese sobre y nos preguntamos qué le ponemos de remitente. Y ahí se nos ocurrió poner Grupo Esmeralda. Y así recibió ese sobre en la mesa de entrada de Balcarce 50 la persona que se lo llevó al edecán, supongo que era en ese momento Julio Hahn, y eso fue a la mesa de José Ignacio López, el vocero presidencial. Y esos papeles se convirtieron en el origen de lo que por primera vez en la prensa conspirativa era el Informador Público, con información mucho más fluida que la que nosotros disponíamos, estigmatizaron en ese momento como un grupo que asesoraba en las sombras al presidente y que se llamaba el Grupo Esmeralda. Un equipo de discurso presidencial, otro equipo de seguimiento de imagen del presidente, otro equipo de estudios de opinión pública. Esto lo organiza Meyer Goodbar, que es asesor presidencial, había trabajado él en el CPP con Jorge Roulet, y al mismo tiempo era uno de los principales, si no el principal headhunter de la Argentina. Él era el dueño de la empresa Executive. Los más memoriosos recordarán que los suplementos de empleo de los diarios tenían los avisos de Executive, era la principal empleadora de gerentes y puestos jerárquicos en empresas privadas, también en el sector público. Y a él le encarga, también un poco por iniciativa propia, Alfonsín, convocar a una serie de intelectuales para que lo acompañaran en la presidencia. Meyer Goodbar era compañero de facultad de Emilio de Ippola y de Portantiero en los años 60 en sociología. Tanto de Ippola como Portantiero volvían del exilio. Se suman algunos periodistas que también regresaban recientemente del exilio, como Pablo Giussani, Pedro Pasturensi, luego se suma Sergio Bufano. Y ahí estábamos escribiendo en una oficina ideas para alimentar lo que podía ser el discurso presidencial eventualmente, y se convirtió en poco tiempo en una fuente de alimentación de los discursos de Alfonsín. Un hombre cuyo liderazgo político e intelectual le permitía leer una página en 1 minuto y medio y después repetir de memoria arriba de la tribuna, una capacidad de absorber ideas y transmitirlas. Y insisto, lo que inicialmente era ideas a propósito de lo que el presidente estaba diciendo como observación crítica y análisis, él las va tomando como un discurso propio, como parte de su relato, del relato de esta transición incipiente, de este aprendizaje, ensayo-error que los argentinos empezábamos a vivir a partir del 83. Y ahí empiezan las reuniones en Olivos también. Alfonsín solía decir, ustedes tienen que ser como una península internada en el océano, alejada de la costa, observando el contexto. Y era capaz de dedicarle 3 veces por semana 1 hora y media antes de las reuniones de gabinete. Los ministros esperaban en la antesala. Nosotros salíamos de esas reuniones en las que él caminaba, escuchaba, ponía un tema sobre la mesa o escuchaba los temas que nosotros le llevábamos. Y esto es también lo que va a ser la génesis del discurso de Parque Norte. Desde lo que se daría en llamar el Grupo Esmeralda, esta es la pequeña experiencia de trabajo conjunto, después se llamaría esto brainstorming, en la residencia de Olivos, en momentos a veces más que candentes y calientes, ¿no? En los que el presidente podía confesarnos en la intimidad
que no sabía si al día siguiente iba a amanecer con una pistola apuntándole en la sien, en la que uno de los jefes de la custodia era Raúl Guglielminetti, en la que no había levantamientos militares, pero había fuertes aprehensiones y advertencias dentro de las Fuerzas Armadas. Y estoy hablando del año 84, 85. Desde nuestra vivencia testimonial, esto era una lucha día a día y palmo a palmo entre el pasado y el presente para ver si el futuro podía ser diferente. El propósito, como bien lo señalaba Cristina, era enriquecer, actualizar, modernizar las ideas tradicionales del radicalismo. Era la convicción de que había que volver a la Constitución y había que echar a andar el Estado de Derecho, pero que esto no podía ser una tarea restauradora, porque no alcanzaba y porque la realidad demandaba otra cosa, había que ir hacia otra república, hacia un país diferente. Eso requería nuevos consensos. Y esto se va a ir plasmando en la idea de este trípode que va a ser el pensamiento estratégico de Parque Norte, ¿no? Una democracia participativa con una profundización de la democracia representativa, una modernización de las estructuras institucionales y sociales, y esta idea tan particular, novedosa para la época de la ética de la solidaridad, en la que se conjugarían libertad e igualdad, de la que va a hablar bien Marcelo en pocos minutos, ¿no? Es un pensamiento que recogía elementos del liberalismo progresista, por un lado, del socialismo democrático, por el otro, que también afincaba en el pensamiento krausista tradicional del radicalismo, este humanismo de raíz hegeliana, que le daba un espacio también a la trascendencia. Era muy respetuoso Raúl de la religión fuera de la política, pero al mismo tiempo la política nutriéndose del humanismo, en el cual también el pensamiento social cristiano tenía cosas que aportar muy importantes. Un lector ávido y al mismo tiempo un debate constante con la filosofía política de John Rawls y de Norberto Bobbio, que eran un poco los referentes de este liberalismo progresista y del socialismo democrático. De esta libertad asociada a la lucha por la igualdad, que tenía una traducción política. La traducción política que mal se entendió en ese momento como la construcción de un tercer movimiento histórico, era simplemente romper el clivaje peronismo-radicalismo como un polo afincado en la justicia social y otro polo afincado en las libertades civiles y políticas. Había que trabajar una convergencia en la que se imbrincaran esta lucha por las libertades y esta lucha por la igualdad. Y la defensa de los derechos humanos tenía tanto hacia atrás como hacia adelante ahí un pivote fundamental. Y algunas ideas que se van trabajando y sucediendo, ¿no? Estas relaciones de interdependencia y autonomía entre sociedad y Estado. La ciudadanía como un sujeto de la economía y no al revés, ¿no? Las relaciones de equilibrio entre lo estatal y lo privado. La idea de lo público. Debo decir también, además del equipo de discurso en el Grupo Esmeralda, estaba este otro equipo de seguimiento de opinión pública. Ahí colaboraban Eliseo Verón, estaba trabajando Margarita Graciano, que va a ser una de las creadoras de la carrera de comunicación, de ciencias de la comunicación en la UBA. Jóvenes que la acompañaban, como Gabriel Kessler, trabajaba también Daniel Lusky y Claudia Gil, las temáticas vinculadas con la opinión pública y la sociología de la sociedad argentina de la época, ¿no? Bien, salteo un poco las ideas porque me parece que lo más importante aquí tiene que ver con esta fragua que la integración regional, la apertura al mundo, las discusiones y debates con Raúl en el seno de estas tenidas con Portantiero y de Hípola tuvieron mucho que ver también, no solo con la evolución del pensamiento de izquierda en la Argentina, sino
con cómo Alfonsín abordó temas muy delicados como la transición en Chile, la transición a la democracia en Brasil, el rol que debía tener la izquierda que venía de una experiencia de lucha armada en el pasado para terminar con esa recurrencia, con esos ciclos pendulares. Estas eran las ideas generales. Hay una estrategia que debía llevar estas ideas a la práctica. Un sistema de acuerdos, decía él, en primer nivel un pacto de garantía sobre las reglas de juego, básicas del sistema democrático, el Estado de Derecho, los principios éticos fundamentales, y un segundo nivel de consensos más precisos, una convergencia programática, lo llamaba, sobre políticas públicas y reformas institucionales. Y aquí sí los proyectos concretos que van a surgir de estas ideas que van a ser los proyectos de reforma constitucional y de reformas institucionales, el traslado a la capital, entre otros. El resultado buscado no era otro que el de una democracia en movimiento, el de un sistema político de grandes partidos que estuvieran en condiciones de interactuar y de llegar a acuerdos en las diferencias. Creo que esta idea y esta progresión de ideas en crecimiento y en desarrollo tuvo mucho que ver con cómo la democracia se fue abriendo camino, ¿no? La CONADEP, el juicio a las juntas, la normalización de las universidades y los sindicatos, los acuerdos con Brasil, la democratización del Cono Sur, los levantamientos mismos, cómo fueron procesados y resueltos los levantamientos carapintadas de Semana Santa, de Montecaseros, de Villa Martelli, el ataque al cuartel de la Tablada, uno de los últimos golpes asestados contra el gobierno de Alfonsín ya entrado el año 89, en los que se llegó a temer sobre el final de esta gestión y se llegó a buen puerto a pesar del adelantamiento de la gestión, del fin de la gestión con las elecciones de mayo, alcanzando lo que para Alfonsín desde el principio fue siempre uno de sus mayores cometidos, que era entregarle la banda y el bastón presidencial a un presidente surgido de las urnas. Las ideas y el liderazgo de Alfonsín, para terminar, seguirán tallando después de su presidencia en la realidad, cuando parecía que el país iba por otro destino, por otros rumbos. Las ideas y definiciones que él había cimentado y que había desarrollado y planteado fueron atravesando a contramano olas dominantes, como fue los primeros años de Menem. Y el Pacto de Olivos y la reforma constitucional, que fueron vistos como una transacción, lo fueron de hecho una transacción del presidente Menem para lograr la reelección y de Alfonsín como líder de la oposición, terminó siendo finalmente una transacción. A la larga reivindicó la figura de Alfonsín y del propio pacto, porque la reforma constitucional trascendió la reelección de un mandato de Menem y permitió tantas otras cosas que al mismo tiempo construyeron el piso de marcha de una democracia que volvió a caer en el 2001, pero volvió a recuperarse y cuyas instituciones resultaron, de alguna manera, trascendieron a las gestiones de sus actores y protagonistas. Y Alfonsín tuvo mucho que ver, no solo con la reforma constitucional, de la que fue su gran estadista, sino también con el rescate del 2001-2002, entrado el siglo XXI, con algunas obsesiones permanentes, el neoconservadorismo, el pensamiento reaccionario, la difuminación de la política en la arena de la economía, la difuminación del partido en esta pinza entre fundamentalismos reaccionarios y izquierdas locas, como lo llamaba él, y finalmente también una reflexión sobre el populismo, en la que habrá tenido que ver también su lectura crítica de Laclau, entre otros. Todo esto hace de Alfonsín no solo la figura clave de la democracia argentina como primer presidente de la democracia recuperada, sino también como un gran pensador de la democracia en acción, desde la gestión
más concreta e inmediata hasta la visualización de los caminos y del mediano y largo plazo también, ¿no? Creo que un poco esto es el aporte que tuvo este trabajo conjunto, que, insisto, no hubo un grupo de intelectuales que le llevó ideas, sino que fueron intelectuales que trabajaron con él ideas en desarrollo y en progreso. Carlos Nino fue otro de sus grandes espadas intelectuales y de eso ahora nos va a hablar Marcelo. Tengo mucho más para compartir con ustedes, pero lo dejamos para la próxima. Gracias. Amigas, amigos de la Biblioteca y Archivo de la UCR, muchas gracias por organizar esto, muchas gracias por invitarme. Estoy muy honrado de estar aquí, muy contento. Mi tema hoy es el liberalismo igualitario, a propósito del título que nos convoca de este panel, las raíces ideológicas del alfonsinismo. Entonces yo voy a hablar de una raíz, una pequeña raíz, no la raíz. Fabián mencionó varias, Cristina también, distintas raíces que nutren al alfonsinismo. Alfonsín no era un loro que repetía lo que los intelectuales le escribían. Procesaba, cuestionaba, transformaba todas las ideas, participaba activamente en los discursos que él pronunciaba. Y el alfonsinismo es una concepción que es propia y distintiva, no puede reducirse a ninguna de estas raíces que hemos mencionado. El liberalismo, como ya se dijo aquí, y el radicalismo son dos corrientes que se encuentran a lo largo de la historia en muchas oportunidades. Aquí se mencionó el krausismo de Hipólito Yrigoyen, ¿verdad? Y en los 80, en las vísperas del retorno a la democracia, el liberalismo llega digamos, a un diálogo con Alfonsín a través de un grupo de filósofos que en ese momento se reunían en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Sí, ahí está Rabossi. Sí. Sadaf fue llamada por Diana Mafía la Universidad de las Catacumbas. Y la Universidad de las Catacumbas son una serie de instituciones, el CEDES, Sadaf, hay varias, que nucleaban a las profesoras y profesores de la Universidad de Buenos Aires, centralmente, en la época de la dictadura. Es decir, la actividad intelectual y de investigación de la universidad se hacía en esas catacumbas, y una de esas era Sadaf. Y fíjense ustedes que de allí salió un grupo de personas que tuvo roles muy importantes. Bueno, Nino, que fue asesor presidencial, uno de los arquitectos del juicio a las juntas, coordinador del Consejo para la Conciliación de la Democracia, pero también Martín Farrell, que luego fue camarista y estuvo a cargo de la comisión muy importante que determinó qué jueces de la dictadura seguirían y cuáles no en democracia, cuáles recibirían confirmación del Senado. Genaro Carrió, que fue el primer presidente de la Corte de la Democracia, Eduardo Rabossi, que estuvo en la CONADEP, subsecretario de Derechos Humanos y decano organizador de la Facultad de Filosofía y Letras, Eugenio Bulíguin, que fue el decano normalizador de la Facultad de Derecho, Jaime Malamud, que fue su procurador, etcétera, etcétera. Alfonsín tenía una especial sensibilidad para el diálogo y el intercambio con los filósofos, y tenía una particular debilidad por la filosofía política. Yo a lo largo de muchos años lo vi leyendo y releyendo un libro en particular, que era La Sociedad Abierta y sus enemigos, de Karl Popper. Era como un libro de cabecera, un libro importantísimo, escrito en el medio de la avalancha de totalitarismos de mediados del siglo XX,
y una defensa de eso, de la sociedad abierta, en contra de los relatos totalizantes, en contra de las visiones unanimistas, en contra de la visión determinista de la historia. Yo creo que ese es un libro muy, muy importante para entender la filosofía de Alfonsín. Y en el año 85 viajaron a la Argentina 5 filósofos y juristas muy importantes para observar las audiencias del juicio a las juntas. Owen Fish, de la Universidad de Yale, un gran constitucionalista y teórico del derecho; Thomas Scanlon, filósofo moral y político; Ronald Dworkin, tal vez el más importante, uno de los más importantes filósofos del siglo XX; Bernard Williams y Thomas Nagel. Esta relación tan particular, tan profunda de Alfonsín con la filosofía, con el pensamiento, es algo que distingue a Alfonsín ciertamente del resto de los presidentes que tuvimos y de muchos de los dirigentes políticos. Era realmente una persona que se tomaba la discusión en serio, que no utilizaba las ideas filosóficas simplemente como un insumo para articular discursos, sino que realmente se tomaba en serio la discusión de argumentos. Y esto que decía Fabián, de la seriedad con la que tomaba la discusión en medio de los momentos más tensionados, más tremendos, entendía la importancia de la discusión de las ideas para la democracia que estaba construyendo. El liberalismo igualitario, en particular, que era, Carlos Nino era un gran defensor de esa concepción liberal igualitaria. Yo diría que tiene 2 pilares y que se ven muy claros estos pilares en las ideas de Alfonsín. Una es la ética de los derechos, es decir, la idea primero del principismo, de que hay ciertas cosas que no se negocian. Y si tuviéramos que poner un ejemplo práctico de esta idea es claramente el juicio a las juntas. Es decir, Alfonsín era el primero en reconocer la buena voluntad de muchos de los que decían que no había que derogar la ley de autoamnistía. Es decir, Alfonsín reconocía que había buenos argumentos para dejar las cosas como estaban, pero él creía, y así lo afirmaba, que la democracia tenía que construirse sobre una base ética, y eso exigía tomar riesgos. Esa es una concepción principista que conecta profundamente la tradición radical con la tradición kantiana, de la justicia como un valor que no se puede poner en una balanza junto con otros costos o beneficios inmediatos. Y una visión no utilitarista, es decir, una visión centrada en los derechos de las personas. No importa solo el interés general, no importa solo la utilidad de la mayoría, sino cómo se distribuye ese bienestar, cómo se distribuye esa utilidad. ¿Sí? Entonces, una defensa de los derechos. Entonces, una ética de los derechos creo que es el primer pilar del liberalismo igualitario. Y después, 3 ideas sobre la igualdad, 3 ideas igualitarias. Una es la idea que una sociedad necesita afirmar una igualdad básica que proteja a las personas contra, por lo tanto, las desigualdades más evidentes, más patentes, más aberrantes, que uno podría decir son las desigualdades de la discriminación. ¿Sí? Las persecuciones religiosas, las persecuciones por el color de la piel. Y la creencia de que esta protección contra esta desigualdad no alcanza, que una democracia exige algo más que la ausencia de discriminación. Entonces, una segunda protección contra desigualdades, que es la igualdad real de oportunidades. Es decir, la idea de que una sociedad que no discrimina aún puede ser una sociedad injusta, y para eso ustedes simplemente tienen que pensar en las diferencias de expectativas en la vida
de un chico o una chica que nace en una villa miseria comparado con un chico o una chica que nace en un hogar de clase media o clase alta. Es decir, por causas totalmente ajenas a nuestro control, la estructura social, la estructura de clase nos determina futuros completamente distintos. Y esa es una injusticia que clama al cielo, porque no es algo que las personas han elegido, es, como decía el filósofo Rawls, fruto de la lotería social. ¿Sí? Entonces, una sociedad justa exige que no haya discriminación, exige igualdad real de oportunidades, es decir, un Estado que nivele el terreno de juego. Y además exige otra cosa, que es el principio de diferencia. Exige una preocupación especial por los que están peor. Y Alfonsín lo expresa muy bien, esta idea del principio de diferencia de John Rawls. La idea es de que las únicas desigualdades que se justifican son aquellas que benefician a los que están peor. Si no, las desigualdades no están justificadas. En el discurso de Parque Norte, dice Alfonsín, solo hay modernización cabal donde hay verdadera democracia y por lo tanto donde hay solidaridad, ya que nuestra concepción de la democracia nos obliga a mirar a la sociedad desde el punto de vista de quien está en desventaja. Entonces esa era la visión que él quería imponernos, que miráramos a la sociedad desde la perspectiva de los que están peor. Y entonces desde esa perspectiva es que nos tenemos que preguntar, todas las políticas públicas que impulsamos sirven para mejorar sobre todo la posición de los que están peor. Esta es la gran afirmación progresista del liberalismo igualitario. El principio de diferencia tiene una fuerza, yo diría, revolucionaria, que no hay todavía régimen progresista en el mundo que haya abrazado completamente. No estamos acá hablando del pasado, aunque parezca, aunque estamos haciendo menciones históricas, estamos hablando del futuro, porque todas estas ideas que aparecieron en la mesa son ideas necesarias, urgentes, útiles para el futuro. Es decir, la visión antidiscriminatoria hoy nos convoca sobre todo a pensar en las desigualdades que sufren las mujeres, quizás la gran discriminación de nuestro tiempo. Nos obliga a pensar en la separación de la Iglesia y el Estado. La igualdad real de oportunidades y el principio de diferencia hoy nos obligan a pensar en esta consigna de pobreza cero que ha sido tan cuestionada. Pero pobreza cero, fíjense ustedes, es el objetivo número 1 de los objetivos de desarrollo sustentable que se alcanzaron, que se plantearon en el año 2015, firmados por todas las naciones del mundo. El primer objetivo es terminar con la pobreza antes del año 2030. Y la defensa, como siempre, más que nunca, de la educación pública, de la salud pública, el Seguro Nacional de Salud, eso sigue siendo un objetivo pendiente. Alfonsín fue ciertamente para mí el presidente más corajudo, pero también fue el presidente más culto y más respetuoso de las ideas y de los intelectuales. Creo que es algo que Alfonsín lo distingue mucho. Yo para terminar quiero leerles un breve párrafo de un libro de Owen Fish, uno de esos juristas, pensadores que estuvo en la Argentina, invitado por Nino y por Alfonsín, observando el juicio a las juntas. Owen Fish, un gran constitucionalista norteamericano, publicó en el año 2010 un libro que tiene en su centro el juicio a las juntas de 1985. Y en uno de sus capítulos, él analiza lo que él llama la defección o la traición o la cobardía de Barack Obama respecto de las violaciones de derechos humanos del gobierno anterior,
el gobierno de Bush, que a raíz de la guerra de Irak y Afganistán, toleró y puso en prácticas de tortura, ¿no es cierto? Y se esperaba, muchos líderes progresistas, muchos intelectuales, muchos ciudadanos en Estados Unidos, que Obama hiciera justicia respecto de esas graves violaciones de derechos humanos. Entonces les leo la conclusión de este ensayo de Owen Fitz, que les comento que la tapa del libro es una foto del juicio de las juntas. Y él dice, Obama puede haber pensado que no tenía el poder político suficiente. Puede haber temido que una política de derechos humanos más robusta hubiera puesto en riesgo otras de sus iniciativas a las cuales se sentía comprometido, como sus propuestas de seguro de salud o de recuperación económica. No hay forma de saber, por supuesto. Si actuó del modo en que lo hizo, es decir, no hizo nada respecto de esto, ¿no?, como consecuencia de estos temores, o si incluso de haberlo hecho, esos temores eran justificados. Las razones que daban fundamento a que Obama continuara con las políticas contraterroristas de Bush y su resistencia a asignar responsabilidades por violaciones de derechos humanos a la administración anterior permanecerán en el campo de las especulaciones, aunque las consecuencias son claras. Obama incumplió con su promesa de ser leal a los ideales de la nación. Este extraño desarrollo de los acontecimientos me dejó con una sensación de frustración. También me llevó a apreciar más profundamente de lo que yo lo había hecho con anterioridad, cuán importante fue un líder como el presidente Alfonsín, y por qué el juicio de Buenos Aires de 1985 siempre tendrá un lugar de honor en la historia del mundo. Los desafíos que el presidente Alfonsín debió enfrentar en la transición que le tocó liderar fueron, desde todo punto de vista, mucho mayores que los que debió encarar Obama. Y sin embargo, Alfonsín lo arriesgó todo con el fin de que se hiciera justicia. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias a los tres, gracias a ustedes también. Gracias a Cristina, a Marcelo y a Fabián, la verdad que muy interesante la charla y esperemos que podamos también encontrar más temprano que tarde algún ámbito como para volver a recrear alguna charla de este estilo. Bueno, los invito a seguir con la Noche de los Museos. Ahora ya arrancamos inmediatamente la radio abierta, que no sé si pudieron ver en el fondo, está la muestra sobre rock y transición democrática. Así que bueno, los invito a que la puedan ver para recordar los dorados años 80. Y bueno, vamos a estar conversando en un ámbito un poquito más distendido y con alguna cerveza artesanal Hipólita que también se puede degustar. Así que bueno, que siga la Noche de los Museos y ojalá que la hayan pasado lindo.